esas son las armas de General Motors para enfrentar a Nissan. Además, ellos están dando, como tienen mucho inventario en ese momento, sobre todo de Spark, están con unos planes de financiamiento muy fuertes. Entonces, yo apuesto que si Nissan termina 2017 como líder, va a ser un milagro, pero 2018 no creo que lo haga. Estoy casi seguro que General Motors lo va a rebasar. He vuelto, chicos, bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo, ¿cómo estás? Hey, Master. ¿Y esa camisa? Pues fíjate que esta camiseta es de un evento que hicimos, pero me la quise poner hoy porque pues vamos a regalarla ahí para los amigos, para los verdaderos fans. Miren, tenemos más camisas para regalar. Estábamos viendo las preguntas, Master. Oye, ¿por qué en lugar de que la pongas tú no se la pone Steffi? Tenemos unas que se puso Steffi. Esas son más caras, ¿eh? Sí, esas son de la pregunta difícil. Va a consolar. Esas no pueden ser regaladas, esas tienen que ser vendidas. Bueno, pero... Yo quiero una. Sí, esta te la dejamos a ti, mira. Trae hasta el perfume. No, fíjate que lo vamos a hacer la trivia. Estuve yo pensando, alguien que sea un verdadero Tixus fan de autos, es qué muchachas estuvieron con nosotros, los nombres y cuántas chicas Tixus han salido desde que empezamos el programa. O sea, nos tienen que decir... Hubo más que Steffi. Claro, claro. Los que son nuevos, pues a lo mejor siempre han visto a Steffi. Pero no, ha habido otras chavas que han pasado por aquí que nos digan cuántas y los nombres, porque siempre las presentamos. Y se van a ganar su playera. No importa dónde estén, yo se las voy a mandar. Sea en Perú, en Argentina, en Chile, les va a llegar. ¿Va, Master? Muy bien. Pues miren, México está viviendo un momento, digamos, peculiar en el mercado, Lalo, amigos. Nissan es líder desde hace muchos años, que será cosa de 6 años, 7 años tal vez. Nissan es líder en el mercado de México. Llegó a 27% del mercado. Había potencial, y lo platiqué con el presidente de Nissan mexicana entonces, Ayrton Cursó, un brasileño que ahora está en China, le ha ido muy bien en China. No está con Nissan, está con Dongfeng, que es, digamos, una socia de Nissan en China. Y ese liderazgo, ese potencial, esa participación del mercado, había potencial para llegar a 33%. O sea, ellos habían hecho estudios y sabían que de manejar las cosas correctamente en términos de precio, financiamiento, producción, oferta de producto, etc., podrían llegar a 33% del mercado mexicano. Entonces, uno de cada 4 coches, poquito más de uno de cada 4 coches vendidos en México era Nissan, y podía ser uno de cada 3. Está cañón, ¿no? O sea, pudo haber llegado a uno de cada 3, pero no, esa participación va bajando. Y va a bajar mucho más a partir del final de junio. ¿Por qué? Porque ahora en mayo se acabó la producción del Tsuru. ¿Qué es el Tsuru para los que nos ven afuera de México? El Tsuru es un Sentra de hace, creo que 5 generaciones, 4 o 5 generaciones, que fue tan exitoso en México que siguió produciéndose. Es un fenómeno relativamente común en muchos países. En Argentina el Ford Falcon vivió eso, en Brasil la Combi vivió eso, en China el Santana vivió eso. Hay muchos mercados que hay un producto tan exitoso que a pesar de que existen autos mejores después, se mantiene. El Jetta también funcionó, el clásico, ¿no? Se transformó de Jetta en clásico. También pasó por ese fenómeno en México, no tanto como el Tsuru. Y el Tsuru es eso, se transformó en el taxi mexicano por excelencia. El inventario del Tsuru va a durar hasta finales de junio, por eso digo que a partir de julio más o menos las cosas van a estar un poquito más complicadas para Nissan, porque son alrededor de 45-50 mil coches al año que la marca va a quitar
de su volumen completo de ventas. ¿Y qué significa eso? Significa que ya no van a reportar ese incremento, ya no van a reportar esos 50,000 al año, y 50,000 es alrededor de, ¿qué será? 3-4% del mercado mexicano. ¿De dónde Nissan va a sacar eso? No lo sé. Entonces, imaginando a una Nissan con 25 que le quite, pone 3%, se baja a 22%. Y alguien más va a tomar el lugar de Tsuru. ¿Quién es ese alguien más? En este momento, el que está preparado para eso es General Motors. General Motors ya cambió y no tarda en anunciar el Spark básico. Ves que ahora tenemos dos Sparks. Spark y el Spark NG, o sea, de nueva generación. Se va a quedar solo el NG, el nombre de NG desaparece y el que llame Spark va a tener otro nombre. El frente del coche cambia, es básicamente el mismo coche, pero el frente es distinto y se va a llamar NG. Y va a venir un sedán también de ese coche, que tampoco me acuerdo el nombre ahorita. Esas son las armas de General Motors para enfrentar a Nissan. Además, ellos están dando, como tienen mucho inventario en ese momento, sobre todo de Spark, están con unos planes de financiamiento muy fuertes. Entonces, yo apuesto que si Nissan termina 2017 como líder, va a ser un milagro, pero 2018 no creo que lo logre. Estoy casi seguro que General Motors lo va a rebasar. Pero seguimos platicando del tema ahorita que le hacemos un corte. Ok. Enseguida volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuestros amigos de automejora.com nos acaban de mandar un gadget muy perro. ¿Se acuerdan que siempre queremos traer un carro más equipado, pero pues solo están las versiones más caras o en los autos premium? Y la verdad, si tú ya tienes tu carro, pues no vas a andar cambie y cambie, o no vas a estar gastando los miles de pesos en las versiones más altas. Bueno, pues nos mandaron este gadget. Está bastante perro. ¿Qué es esto? Bueno, es un espejo retrovisor con dos cámaras. Incluye una cámara de reversa. Se los voy a mostrar. Miren. Este espejo retrovisor trae aquí una pantalla, la cual se conecta a una cámara de reversa, que es esta. Es muy fácil de instalar, no se requiere técnico ni nada. Tú la puedes instalar muy fácil. La pones en la parte del medallón de atrás de tu carro o simplemente la atornillas. La puedes pegar, inclusive viene con este para pegar, o la atornillas ahí en la parte de atrás. Solo se conecta al retrovisor, es muy fácil. Y trae dos cámaras, como les decía. Aquí hay otra cámara, la frontal. Son cámaras de 1080 de resolución, Full HD, de 170 grados. Para todos los que les preocupe, que digan, ay, ¿cómo se instala? Es muy difícil, me va a estropear mi carro. No, se le ponen unas ligas. Cuando cambies de carro, ya no la quieras, rápido se remueve. Entonces, pues se me hace un gadget muy padre que le puedes poner a tu carro por muy bajo costo. Y bueno amigos, solo se los quería mostrar. Visiten a nuestros amigos de automejora.com. Se los dije, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Tixus. Les comentaba sobre el liderazgo de Nissan y el riesgo de futuro de la marca, sobre todo esa posición de primer lugar. Es tan curioso, Lalo, la posición de primer lugar. Ves que a los equipos de fútbol, cuando ganan un campeonato, en el siguiente torneo le dice que les da campeonitis. Sí. ¿No? Como que los jugadores se ponen relajados. Se suben en su ladrillo, se marean y ya se sienten demasiado buenos y empiezan a perder. Pasa lo mismo con los líderes en la industria automotriz. Las marcas llegan, están ahí un ratito y luego empiezan con el juego de la arrogancia. ¿Qué tipo de arrogancia? Los financiamientos son los que yo digo, los coches son los que yo digo, los anuncios son como yo los digo, etc. O sea, ya nadie, o sea, como ellos son líderes, creen que ya nada o ya nadie es capaz de hacer nada tan bien como ellos. Incluso adentro de Nissan, sobre todo en marketing de Nissan, había una máxima que decía, es el perro que mueve la cola, no es la cola que mueve el perro. O sea, como diciendo, yo soy el grandote, el resto es cola y yo los hago moverse, no al revés. Pero van a dejar de ser perro por esa arrogancia. El perro va a volver a ser General Motors, que cayó
Perdónenme. Para que vean que no cortamos ni hacemos nada, ¿eh? Que luego dicen, no, lo han de editar. No, no está nada de editado. Aquí es de corrido. Que General Motors también perdió el primer lugar por esa arrogancia. Es muy fácil que llegues arriba y te marees. Pasa eso y pasó con General Motors y está pasando con Nissan. Oye, Master. Perdónenme. Sí, no, porque tomes tantito tiempo. Y a varias de las marcas les ha pasado eso, lo que le está pasando a Nissan, o Nissan es la primera que le está pasando. No, le pasó a General Motors, le pasó a, por ejemplo, a Fiat en Brasil, que ya perdió el liderazgo para General Motors, que General Motors ni siquiera pintaba. General Motors en Brasil era tercer lugar, lejos de Fiat, ya es líder. Entonces yo creo que eso va a pasar. A Toyota pasó a escala global. Luchó para recuperar, para ganar el primer lugar a General Motors, le ganó, pero Volkswagen ya le ganó el año pasado. Entonces pasa con mucha frecuencia ese tema de que llegas al primer lugar y ya te relajas tantito y ya las cosas no son como eran antes. Y yo creo que eso va a pasar con Nissan mexicana muy pronto. Hay otro detalle de Nissan que me preocupa un poquito ahorita. El Tsuru, a pesar de ser un coche que le daba 40, 50, 60 mil autos al año, que le daba mucho volumen, le daba también una mala imagen. La buena imagen del Tsuru era, Nissan es un fabricante de coches durables, económicos, populares, etc. O sea, si yo quiero ganar una lanita, etc., tal vez el primer coche que yo pueda comprar por precio, financiamiento, Nissan incluso creó un sistema de financiamiento en México que puedes comprar un coche sin comprobar ingresos. Ellos te visitan en tu casa, ven tu nivel socioeconómico, en función de eso deciden si tú eres o no capaz de pagar las mensualidades de ese coche. Incluso si no tienes historial crediticio, etc., te dan el crédito. Entonces, esas facilidades hicieron de Nissan líder y la ayudaron a mantenerse líder durante un rato. Pero el Tsuru también perjudicó a la imagen de Nissan para vender productos más caros. Porque la gente veía un Máximo, veía un Altima, o veía una Pathfinder, o una Armada y decía, pues son Tsurotes, son Tsurus más caros. Como el Bocho perjudicó la imagen de Volkswagen. Ferdinand Piech quería que Volkswagen compitiera con Mercedes-Benz. Nunca lo logró porque la gente todavía asocia a Volkswagen al Bocho, a fabricante de vehículos populares. De hecho, el nombre Volkswagen significa auto del pueblo en alemán. Y el Tsuru perjudicó a Nissan de esa manera. Hizo con que la gente no la viera como una marca capaz de hacer coches sofisticados, deportivos, elegantes, etc. No por coincidencia, pero 2 meses antes de la salida del Tsuru, del final de producción del Tsuru, llega el GTR, uno de los mejores deportivos del mundo, como ustedes lo saben. Y resulta que otra mala decisión, en mi visión, basada en la misma arrogancia de Nissan, no va a haber un GTR para que nosotros los periodistas los probemos. Me comentaste. O sea, ahí está el coche, pero no lo vamos a tener, ellos no quieren cacarearlo. La oportunidad de la vida de decir, miren, no fabrico solo Tsurus, ahí está lo que fabrico, y lo están tirando a la basura. Teóricamente me platicaron que era que porque lleva muchos cuidados ese carro y que estaba cañón prestárselo a mucha gente y que no lo cuidaran. Eso me dijeron, ya ahorita... Sí, con los Porsche no pasa, ¿eh? Con los Mercedes tampoco, BMW menos. Solo con Nissan. Bueno. Ajá. Oye, ¿y qué tal si nos prestan uno a nosotros? Vamos a ver. Mira, si hay alguno en Guadalajara, sí nos van a prestar. Pero todavía no se compra ninguno en Guadalajara, solo Javier Aquino. Si las Chivas contratan a Javier Aquino y él trae el suyo. Amigos, quien tenga un GTR, préstenoslo, ¿no? No, pero nuevo, que es el viejo. No, nuevo. El viejo ya lo conocemos de aquí. Que nos lo preste tantito para hacer unas vueltas. Master, la última pregunta que yo te quería hacer.
También el liderazgo y todo lo que es en función, obviamente, de los carros, ¿no? Por ejemplo, Nissan llegó a hacer eso, ya nos dijiste mucho por qué, por el financiamiento, muchas cosas, pero mucho que ver tienen los carros, ¿no? Si Nissan sacara un sustituto que ahorita parece que no tiene, tipo Tsuru así, igual de bueno, igual así, no sé, el Versa 2 o el nuevo Tsuru o algo así, quizá pudiera irle bien, ¿no? Mira, yo creo que ellos van a intentar hacer del Tida el nuevo Tsuru. O sea, quitarle equipo, bajarle precio, poner ahí 2, 3 cositas. Creo que lo van a intentar. Vamos a ver qué tal les funciona. Ajá. Puede ser un muy buen sustituto para el Tsuru, pero Vamos viendo. vamos viendo, ¿no? Master. Mira, yo no le voy a General Motors, ni a Ford, ni a ninguna marca, ni a Nissan. No estoy diciendo que GM va a conquistar porque, ay, mira, yo lo bajé y ahora van a ganar. No, güey, ya te dieron Como una las lana. Chivas campeones. Ya te dieron una lana, ahora ya hablas bien de Pero GM. no le digas eso en público. Perdón. Entonces, nomás aquí ¿Pero entre fue tú y buena yo. lana? ¿Que valga la pena? Bueno. Ya sabes que cómo chingan con Sí, eso. ahorita le preguntamos a Steffi a ver si... No, oye, fíjate lo chistoso. Después de hacer el evento de Nissan, dijeron que ya íbamos a estar vendidos con Nissan y resulta que no, ¿verdad? Sorry. Bueno, entonces le digo, no es que yo crea ni quiera que no es que yo quiera que General Motors gane, pero creo que lo va a hacer. Entonces, bueno, Maestro, Lalo. nos vemos. adiós, Bye. gracias. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y si quieres ver más videos, dale click aquí. Y si quieres seguirme en Instagram, búscame como EstefaniaCam1 o a Lalo en su Facebook como Eduardo Vargas.